Según iba escuchando, mi cabeza hizo clic y dijo, hostia, esto es lo que me contó Rocío. Quizás sea el podcast del amigo de Rocío que ha conseguido encontrar a la madre de la poeta. Así que me hizo ilusión saber que es así, que conseguisteis dar con la historia. Después escuché la entrevista tranquilo en casa y me pareció impresionante, ¿no? Ella tenía algún poema en el que decía que su última voluntad debiera ser rodearse de belleza, ¿no? Y me parece tan conmovedor que se despidiera viendo lo que más le gustaba, que era teatro, que me emocionó mucho. Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿no? Y María sabía lo que buscaba el arte en el teatro, la belleza en el teatro, en todo, pero el teatro era muy especial para ella y entonces entendió lo que había encontrado ese arte que ella buscaba, esa belleza, en el Teatro de la Zaranda. Rocío, ¿quién es María? Crudos días, te lo voy a contar, pero sin prisa. Vamos a ir encajando las piezas de esta historia de encuentros, poetas y cómicos y conversaciones en el aire y de la búsqueda de lo bello en medio de lo bestia. Y que se va yendo el previo para ver la luz que hay. Se va yendo el columpio. Te puedo adelantar que gracias a María yo me encontré con la zaranda. Sí, soy yo, ¿qué tal? Pablo, tu colega de Diario Es. Sí, después, ¿no? Ver un poco. Va a ser un ensayo más que un pase, te lo digo porque... ¿Recuerdas tu empeño en que los conociera? Pues sí, lo recuerdo, porque a mí me volaron la cabeza desde la primera vez que los vi. Son un lenguaje propio, una poesía propia, una forma única de teatro en la que se mezcla lo lírico, lo esperpéntico, lo cómico, lo filosófico, lo fantástico, lo pictórico, y el verbo se hace carne y la palabra se hace cuadro. Para que lo entendáis, las zarandas son como mezclar a Beckett con Valle Inclán, el expresionismo con Artaud, Ubu Rey con el Lorca surrealista o el Guiñol con Dada. Pues cómo no me ibas a convencer, ahora son reconocidos. En 2010 recibieron el Premio Nacional, pero durante décadas, a ver si te suena, no fueron profetas en su tierra. De Jerez son, de 1987. Y de ninguna parte. Eso es, sí. Así se llaman también, Compañía Inestable de Teatro de Ninguna Parte. Es que es bonito hasta el nombre. Sí, sobre su forma de hacer teatro, sobre el arte y la belleza para enfrentarse a la muerte, sobre cómo convertir un luto en una danza, hablamos hoy en una nueva entrega de Los documentales de carne cruda, que nos permiten poner el foco en otras historias. Hoy, de la mano de Rocío Gómez. Al principio, ¿cómo va, vale? Para pulsar una luz. Y cuidar los detalles, contar a otro ritmo. Muy suave. Eso debe de durar 10 veces más lo que duró ese cambio de luz, ¿eh? Súper suave, estamos en inicio y hay que ir muy Así que te suave. colaste en el ensayo de la última obra que la Zaranda presentaba en Madrid. Sí y no. Nos invitaron al ensayo de Convertiste mi luto en danza, pero no era exactamente de la Zaranda, o no solo suya. Escrita y dirigida por ellos, la obra está interpretada por otra compañía con la que trabajan por segunda vez, La Extinta Poética. Cuando uno escribe, la luz ya está dentro, porque uno escribe con imágenes y lógicamente las imágenes tienen ya unas luces. Tú ves la imagen, tú sabes de dónde va saliendo el personaje, dónde está situado el personaje. Entonces, como en mi método, nuestro método, como nosotros trabajamos, todo viene siempre desde dentro, pues bueno, esos cuadros no son cuadros que uno copie de un museo, que tal y que igual, sino que simplemente es la estética que brota toda junta desde dentro, ¿no? Desde la palabra, ¿no? La luz viene de ahí, de dentro, de la palabra, cuenta el autor del texto, Eusebio Calonge. Una luz que es imprescindible en una obra tan oscura que sucede entre dos columpios y un tobogán al que se sube al revés, como rebobinando. Si te das cuenta, cuando comienza la obra, comienza retrocediendo por la escalera, no van hacia tirarse al tobogán y van deshaciendo, empiezan a andar de espaldas. Esto no es un capricho estético, a mí no me gusta la estética, sino viene de un contenido, ¿no? Eso quiere decir que empezamos a andar hacia la memoria de lo que vamos a contar. Yo creo que es la percepción de hacer de la memoria la vibración de un presente, digamos, en una situación donde no se recrea la biografía de un personaje, sino que se establece ciertos niveles míticos de alguien que se enfrenta a la muerte, ¿no? Creo que todo está igual que lo dejó. Aquí intento hacer como
como si acabara de irse, como si fuese a volver. Mientras estoy entre sus cosas, es como si detuviera algo de ese tiempo que se la llevó. Me parece que dos columpios que se balancean, un tobogán y dos sillas y una mesa sirven de decorado para componer las escenas de tantas vidas. Aquí intenta ser como esa música del principio también de Bach, ¿no? Yo he hablado mucho con eso, con las actrices, esa modulación infinita que puede durar eternamente, ¿no? Creo que ese es el fluir del personaje hacia el público aquí, es simplemente esas nubes de las que se habla que lo traspase, que rompa, ¿no? Dice Eusebio que el teatro nace de escuchar un silencio, que traspasa el texto y al actor y fluye hacia el público, como una conversación con muchos interlocutores. En este caso, el silencio fue la conmoción de conocer la historia de alguien que se enfrenta a la muerte demasiado temprano, María. Llegó una carta. Nosotros normalmente, ahora ya son correos electrónicos y tal, pero en esa época la gente todavía escribía cartas, ¿no? Que abrió Paco y me dio a leer, bueno, y era una carta con una intensidad de esa que uno recibe muy pocas en la vida, ¿no? Y era una madre que nos contaba que su hija había fallecido hacía 2 años. Esta María Pisador, que así se llamaba la chica, estuvo luchando como creo que 8 años contra un cáncer y bueno, al final ya de su vida, en los días que ya estaba desahuciada y ella lo sabía y la familia lo sabía, lo que era ya una preparación para la muerte, ¿no? Ella leyó que la zaranda estaba en San Sebastián y le dijo a los médicos que querían que la trasladaran desde el hospital de Pamplona al teatro principal de San Sebastián para ver a la zaranda, los que ríen los últimos. Eso contaba la carta. Leedla hasta el final. Pedía la carta que contaba que fueron en ambulancia con una bombona de oxígeno y la joven, María, casi no tenía fuerzas para aplaudir. También contaba que en aquella obra rió y salió feliz. Murió pocos días después. Menuda historia menuda, pero muy grande y muy conmovedora. Como contaba Eusebio, la última obra que vio María fue Los que ríen los últimos. Eso también conmueve. Señoras, señores, bienvenidos al fantástico mundo de los hermanos Zarandini. ¿A qué viene tanta retaíla? ¿El qué? ¡La retaíla! Tendremos que hacernos entender al sitio donde lleguemos. Si no nos entienden ni aquí, que hablan como nosotros. Ruido con la boca, ruido con la boca. Ruido. Eso es lo único que sabe hacer la gente ahora. Ruido con la boca. La obra se te revela, no es tuya. Pero tú has sido el transmisor, y eso es lo más grande que hay en el arte, el transmitir. Realmente yo siempre lo he dicho, somos meros transmisores, no somos otra cosa. Y estamos para transmitir, por ejemplo, que se vuela hacia la gloria. Esas fueron las últimas palabras que ella escuchó sobre un escenario, ¿no? Es lo que me gusta de todo eso, que uno escribe con renglones torcidos, pero que otra persona escucha y le da a eso una rotundidad y una verdad que uno nunca sospechó, ¿no? Claro que eso te reafirma, eso hace que verdaderamente haya sido. Hasta 2 años después, cuando recibieron la carta, la zaranda no supo lo que sucedió aquella noche en el patio de butacas. ¿Y respondieron? Claro, con todo eso y toda la conmoción que una carta así te puede sacudir, ¿no? Pues uno no sabe verdaderamente qué puede hacer, qué puede contar. Primero está el rubor de contar toda la belleza que tiene la carta. En cuanto contemos, eso va a ser como... hay sentido de egolatría, mira lo que me ha pasado a mí, ¿no?
pero era muy dolorosa por otra parte, y por otra parte queríamos tener la presencia de esa mujer que no habíamos conocido, esta chica poeta María Pisador. Entonces la madre me mandó un libro que se había publicado con los poemas María Pisador, Las horas conjugadas. Ahí sí que pensé, cuando empecé a leer sus poemas, que hay una cosa que es la comunión de los santos, es decir, también existe la comunicación entre artistas que ya no están. Yo he dialogado muchísimas veces con Velázquez, por ejemplo, ¿no? Él no está, pero está su obra. O con Dostoyevsky, o con cualquier poeta que nos guste. Entonces pensé que era lo mismo, que era un diálogo no con alguien que había muerto, esa respuesta, sino con alguien que tiene unos poemas, y los poemas se escriben cada vez que tú los lees, porque son para ti. Pero yo no soy poeta, como le contestaba sobre el escenario. Claro. María Pisador sí era poeta, y Eusebio ha dialogado con ella a través de sus versos y su historia, y esa conversación es la que ahora nos reúne en el teatro. ¿Y la madre de María sabe que existe esta obra? La llamé, contacté con ellos gracias a ti, que creo que fuiste quien la tal, porque yo gracias a ti. Tenía una dirección que se había mudado. Inesperadamente yo me convertí en otro personaje de esta historia cuando empecé a trabajar en ella. Cuéntanos cómo. Veamos. La madre de María y la zaranda se conocieron después de aquella carta, pero cuando empezaron a preparar la obra le perdieron la pista. Típico cambio de dirección, largas temporadas fuera de casa, la vida. Ayer en De Pe a Pa estuvo un dramaturgo que ha llevado al teatro la historia de la que me hablabas, la historia de esta mujer que quiso ver por última vez a la zaranda, que era una poeta navarra, etcétera. Y le entrevistaron y pusieron testimonios de un podcast que se llama El Bufón, con entrevista de la madre de la poeta. Y pensé si ese podcast sería el de tu amigo, si finalmente consiguió encontrar a la madre. La verdad que la historia es impresionante, ¿eh? Es me mandaba este audio un amigo, tú también lo conoces y es amigo tuyo, sí, Íñigo Tobes, periodista de Radio Nacional en Pamplona, al que escuchábamos también al inicio. Yo le había hablado de esta historia de la que me enteré por otro amigo, el admirado dramaturgo Raúl Cortés, que había hecho un podcast contándola. Sí, a Raúl le conocimos el año pasado por su obra Solo queda caer, puesta en escena por su compañía Periférica, heredera, por cierto, del espíritu de la zaranda. Lo podéis escuchar en nuestro podcast Kamikazes del Teatro y buscar, por cierto, sus hermosísimas obras en Pepitas de Calabaza. Por aquella época Raúl arrancaba un podcast llamado El Bufón, lo contamos en aquel reportaje, y en El Bufón lo que hace es relatar historias del teatro que hicieron cuando parecía imposible. Entre ellas habló de esta historia que te cuento de la zaranda, que también parecía imposible por un momento encontrar a la madre de María. No había conseguido dar con ella y me pidió ayuda porque quería encontrarla para contarle cómo su carta había dado lugar a una obra. De hecho, es que quería que se enterase de que había nacido. Y así es como tú entraste a formar parte del elenco. Eso es. Y le echaste como mano. pipa. Sí, le echaste una mano, tirando de tu oficio de periodista, para ayudar a Raúl a encontrar a la madre de María. Tirando cable y con el viejo oficio de tirar hilo también, y de contactos y amigos en Pamplona que saben mucho de lo que allí pasa y de quién es quién. Hola Rocío, pues no sé si hemos acertado en la diana, pero creo que mal no apuntamos. He estado hablando con mi padre y él dice que un vecino que tenemos delante en Pamplona es Felipe Carvajal. Creo que es el hermano probablemente de Elena Carvajal, madre de esta chica. Yo lo que tengo es una tarjeta con el teléfono de la mujer, que es una agente inmobiliaria, que me la pasó. Lógico. Tiraste de nuestro querido Pamplonica, Carlos Pérez, del Club de Jazz, que le preguntó a su padre, también querido, y también Carlos Pérez, mítico periodista local, y él, por lo que veo, dio con los tíos de María. Veo que esta no es solo una historia de teatro, sino también de radio. Y de cotillas que somos. Es como, bueno, también hay algo especial, porque es como si María estuviera conversando de alguna manera con todos nosotros, moviéndonos con sus hilos, como si fuéramos las marionetas de su teatro, ¿verdad? Pues estoy convencido de que es así. Y de que este programa, de hecho, es otro acto de la obra. Fijo. ¿Llamaste a la inmobiliaria? Claro, llamé y hablé con la tía de María, que primero pensó que le estaba tomando el pelo, que era una broma, pero enseguida entendió por qué Raúl quería encontrar a la madre de su sobrina María.
Sí. Hola. Hola, Elena. ¿Eres Raúl? Sí, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así Hola, consiguió pues contar una historia que claramente estaba esperando ser contada. Mi marido no está aquí ahora porque es que se pone nerviosísimo, ¿no? Al fin y al cabo, El ¿quién mejor podcast del que una Bufón madre? salió en Navidad y os recomiendo escucharlo porque capta la esencia. Es un trabajo precioso muy emocionante, y muy ¿no? emocionante. Muy emocionante. A Elena Carvajal ya la conocéis, la habéis oído también al inicio hablando de la búsqueda de su hija, de María. Como un reencuentro otra vez con María, como una manera de estar presente o de decir, oye, que aquí estoy, que aquí sigo, ¿no? Y no sé, como volver a traerla un poco después de 14 años, casi 15 va a ser en marzo, ¿no? Era como volver a encontrarnos con este tema, pero bonito, ya hecho una realidad bonita, preciosa, no como algo triste que efectivamente fue y ocurrió, pero que hoy en día se convertía en algo maravilloso, ¿no? En algo precioso. Y eso fue, bueno, a raíz de tu llamada, pero ya te digo, pensamos eso muchas veces, pero fíjate qué casualidad, como que alguien movía los hilos para que eso sucediese, ¿no? Bueno, estas cosas que decimos a veces, ¿sí? Para mí fue un alivio que a Elena le hiciese ilusión y una alegría saber que recibía la llamada diciendo que María nunca dejaba de sorprenderles, así que de alguna manera tampoco le sorprendía esta llamada. Bueno, como dice ella, María está moviendo los hilos. Debía de ser alguien muy especial, divertida. Desde pequeña buscaba lo bonito, me contaba Elena, y decidió estudiar artes escénicas. Se vino a Madrid. Amaba el teatro, la poesía, el cine y amaba también compartirlo con la gente a la que amaba. Me cuenta que la primera vez que vio a la zaranda... Llamó por teléfono como si hubiera descubierto algo. Bueno, para ella fue un descubrimiento y un descubrimiento que luego le ayudó muchísimo a enfrentarse a problemas muy, muy serios, ¿no? Como los que tuvo. Esa misma sensación tuve yo, descubrir algo. Los problemas que tuvo eran un cáncer terminal que le diagnosticaron con 22 años. Su madre cuenta que estando enferma se ponía metas para llegar a la siguiente obra, como si pudiera hacerle trampas a la muerte. Y compartía su receta de la felicidad también con los médicos y enfermeras que la cuidaban en la clínica en la que pasaba largas temporadas. Sí, muchos. Bueno, es que a todo el mundo le hablaba y a las enfermeras, y tenéis que ir. Reconozco que yo entré a comprar la entrada tras colgar la llamada con Elena y convencí a 10 amigos, a ti entre otros. Sí, y te estamos muy agradecidos. Debieron de ser años duros para María aquellos, aunque se aferrase a la vida. Mucho lo refleja su poesía, sus dibujos y sus obras teatrales. Te he traído el libro que me mandó Elena. Sí, están en este libro que mencionaba antes Eusebio Calonge, Las horas conjugadas. Precioso título. Lo publicó póstumamente Ulzama Ediciones. Al compendio de poemas que escribió María durante su enfermedad lo llamó El tiempo en no. No, porque claro, era un tiempo no vivido del todo, podríamos decir mal vivido. Era un tiempo que no era lo que ella quería, ¿no? Pero que estaba ahí y que lo iba a superar. No a superar en cuanto a decir me voy a curar, sino voy a superar los momentos bajos. Voy a tener a que agarrarme, pues porque siempre decía, estoy viva, yo estoy viva y voy a seguir adelante, ¿no? Un tiempo en no que duró casi una década. María perdió 3 veces el pelo, su cuerpo rechazó 2 trasplantes de su hermana, fallaron todos los tratamientos. En medio del dolor dejó una estela de recuerdos llenos de belleza. Hermosa sangre, territorio común de vida y muerte. Como un campo en otoño, la eternidad también sabrá quebrarse. En cada habitación un cuerpo desahuciado irradia su máxima ternura. Barrer la habitación, el cuerpo, el ángel. Barrer y retener el tiempo. Pido el placer de la belleza, como la última voluntad, como última nostalgia. La despedida también es creación. Requiere ser tallada, pulida poco a poco, suavemente, premeditadamente, para tomar la forma exacta de ti mismo, en el preciso instante anterior a la nada. Frente a la pretensión de la inmortalidad, elijo el despojamiento humilde de la conciencia, como música, cántico de abandono, no la consternación, tan solo el llanto, por la divinidad intacta de cada maravilla. Árbol, amanecer.
En la escritura María encontraba respuestas, en el arte un bálsamo. Un día, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo, anunciaron en el periódico el estreno de una obra de la zaranda en Donosti. Como quien pule su despedida, María quiso ir. Su médico le dejó ir porque, claro, eran ya 9 años, ¿no? La conocían perfectamente. Allí todo el mundo estaba en la clínica, todo el mundo estaba asombrado con el comportamiento de María en cuanto a lo alegre que era, la ilusión que tenía por las cosas, ¿no? Ella tenía a su médico también le dedicó algún poema. Él la conocía muy bien y sabía que su última voluntad no era negociable. Desde la clínica de Pamplona hasta el Teatro de San Sebastián se tarda 1 hora. Era un viaje duro, pero mereció la pena. Y volvió, pues en el viaje de vuelta, pues hablando y fijaros, ¿os habéis fijado en esta escena? ¿Os habéis fijado en esta? O sea, ella comentando la obra y muy contenta. Y ya te digo, llegó a la clínica, la bajaron, subió a la habitación, se quitó su ropa, se puso su pijama de clínica. De clínica tampoco, porque ella decía que no le gustaba, llevaba sus pijamas de colores, siempre de color, no quería cosas tristes, entonces todo de color. ¿Aún? Se puso su pijama y nada, ¿Alguien? los sueros otra vez. Invisible nos exige el más difícil todavía. Hacer reír a la muerte. Solo era feliz. Fue bastante casualidad, incluso el título, porque era Los que ríen los últimos. Ella se rió bastante en esa obra porque tenía sus momentos irónicos y que la gente se reía y ella también. Pero comentamos también que el final fue lo que más nos impactó precisamente por la última frase, ¿no? Volamos hacia la gloria. Y entonces yo dije, pues un buen final, porque efectivamente pocos días después ella ya se fue, ¿no? Y lo de volamos hacia la gloria se nos quedó un poco a todos, ¿no? Como el fin de esa historia, como que acababa con esa frase, ¿no? Volamos hacia la gloria. Sí. ¡Sí! ¡Por el número del muerto! ¡Por el de la gloria! Hermano Zarandini, en su más difícil todavía. ¡Volamos hacia la gloria! Ladies and gentlemen, welcome to the fantastic world of the Zarandini Brothers. El dramaturgo de la zaranda al que entrevistaron decía que tenía otro poema que decía algo así como el que se muere sigue vivo si alguien lo recuerda, ¿no? Algo así, te digo en memoria, y fue muy guay que hayan hecho una obra de teatro y que sigan recordándola. Historión. En el libro de María hay 2 obras de teatro. La última se llama El reino del recuerdo. Transcurre en un barco a la deriva. No hay salvación. No hay salvación. Sí la hay, el recuerdo. Pero hay poca memoria y muchos muertos. De los afortunados será el reino del recuerdo. Me da a mí que de nosotros no se va a acordar nadie. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Acaso te acuerdas tú de ellos? ¿De quiénes? Por eso. Solo los afortunados entrarán en el reino del recuerdo. Solo los afortunados entrarán en el reino del recuerdo. Y María lo ha conseguido. Está aquí entre nosotras, viva a través del recuerdo. Ha entrado en ese reino. A veces tengo miedo de volverme loca. Pero si no hablara contigo, moriría de tristeza. Y lo ha hecho además sobre el teatro que tanto amaba.
Las primeras cosas que hicimos cuando estábamos ya las 3 fue leer esa carta. Conocer un poquito más a María a través de las palabras de Elena. Y eso fue un poco, bueno, aparte de un momento muy, muy emotivo para nosotras. Y eso fue un poco, pues eso, el principio. Pero ¿no? también, por ejemplo, cuando decíamos antes que María ha estado siempre presente en todos los ensayos, realmente siempre hemos tenido no solamente su imagen y su espíritu, sino que su libro de poemas nos ha acompañado cada día, ¿no? No sé, es como que siempre nos ha estado, ¿no? Acompañando, dándonos pistas, ¿no? De hacia dónde teníamos que ir. Un poquito. Cuando llegué, a mí me llamó Paco un día, fui y me puso la carta en las manos. Y esa fue la prueba para entrar. Y bueno, pues yo me fui encogiendo conforme iba leyendo esas palabras. Vamos, me desnudó, me desarmó y ya está. Bueno, de las veces que yo he sentido con más fuerza que el teatro y el arte es necesario, ¿no? Totalmente. Para transformar, ¿no? Y de alguna manera, como creo que en alguna ocasión ha dicho Paco Eusebio, para que la muerte no tenga la última palabra, ¿no? ¿Cómo ha sido para vosotras sumergiros ahí y contar esto y crear esas escenas tan verdaderas? Aparte de tener esa llama de María que teníamos siempre encendida, las palabras hermosísimas de Eusebio son una guía fantástica para ir agarrándote como una escalerita y poquito a poco trepar por ella. Y luego realmente lo que dices es que todo el mundo o ha pasado o la enfermedad o tiene a alguien muy cercano que le ha pasado a un familiar muy cercano, a un familiar un poco lejano, a un vecino. O sea, ¿quién no conoce a alguien cercano que ha pasado esta enfermedad? Entonces, a todos nos toca por todos lados. Sí, estoy de acuerdo con Laura. Yo, de alguna manera, bueno, me he desarmado y mi mayor trabajo ha sido intentar permitir que suceda. Y tú hablabas del podcast de Raúl, y claro, yo al hacer la madre, cuando escuché a Elena, me pareció maravilloso, porque Eusebio y Paco siempre decían, no, esto es un canto a la vida, esto es un canto a la vida, ¿no? No te quedes con, es un canto a la vida, y es verdad, la muerte puede ser un canto a la vida, ¿no? Entonces, oía a su madre, tiene, no sé si estás de acuerdo conmigo, una limpieza en la voz, una alegría de alguna manera. Fue una lección, ¿no? ¿Cómo se convierte eso, ese dolor y ese luto en danza? Con esta obra. Mira, claro, aquí en la rueda de prensa bailando juntas. Claro, Paco en la rueda de prensa ha dicho algo muy bonito, dice, no, los que danzan con ese dolor son los espectadores. Eso lo tienen que hacer los espectadores. Sí, la danza es algo que está sobrevolando, ¿no? Todo el tiempo. Sí. La danza une la vida y la muerte, la danza enlaza, está entre nosotros, entre esos dos mundos. La madre canta una nana, un columpio que suena, no sé, hay una parte musical que hace un poco a los cuerpos bailar. ¿Habéis tenido ocasión de conocer a Elena? No. Todavía no. Todavía no. Estuvimos en Pamplona y bueno, Eusebio no dio con ella y nosotros estuvimos esperando a que viniera y no vino. ¿Sabéis las próximas fechas? Y tenéis cerca de allí de Pamplona no tenemos de momento, ojalá prontito. ¿Tú conociste a Elena? No, yo la he conocido por teléfono. Vale. Por teléfono, sí, hiciste la... Sí. Qué bueno. Y ahora entonces nos puedes dar el teléfono. Se lo pido y seguro que estará encantada, porque antes hablabas de cómo dejar que suceda. Y o sea, a mí Elena me parece la persona más luminosa de esta historia, intrahistoria, ¿no? de la obra. Y es que parecía como si estuviese esperando la llamada. Qué fuerte. Hicisteis un trabajo, profundamente ya escucharlo. Se lo dije a Raúl, fue un trabajo maravilloso, hecho con el corazón. Cuando nos lo envió Eusebio, madre mía, nos quedamos heladas. Sí. Yo llegué a un momento en que pensaba que Elena no vivía, les decía, Elena no vive. Y yo cada vez que lo decía yo, no, Elena está, lo que pasa es que no sabemos dónde, pero Elena está. Entonces cuando la oímos yo lo sabía. Me alegró mucho saber que aquella llamada mía las ayudó a encontrar piezas para construir esta obra, que no es biográfica, pero está llena de vidas cercanas que nos suenan y resuenan. Ingrid Mangrilla hace una versión luminosa y libre de María. Laura Gómez La Cueva interpreta a su sombra o compañera de habitación que no encuentra luz. Inma Nieto es una madre que pierde a su hija. Las tres forman la extinta Poética, la compañía con la que Eusebio y Paco Zaranda investigan nuevos lenguajes.
Este es su segundo montaje juntos. Más y más encuentros, propiciados por María, moviendo sus hilos. Y por si las coincidencias fueran pocas, me enteré de que una de las actrices también fue diagnosticada de cáncer y aún así quiso hacer la obra. Ahora está bien, pero no me atreví a preguntarle porque el tabú de la enfermedad también te ataca cuando menos te lo esperas. También es normal. Es arriesgado llevar a un escenario un tema tan duro y romper el tabú del cáncer o de la muerte. Hacen, por cierto, un trabajo exquisito, soberbio. Dicen que fue fundamental leer a María para llevarlo a cabo y escuchar a Elena les ayudó a transmitir la emoción de aquella carta. Esto ha estado años guardado, pero a cal y canto. Esta es la famosa carta. Es que recuerdo perfectamente cuando yo leí esta carta. Esta carta llega a mi domicilio de Jerez. Y cuando leo la carta, me quedo mudo. Es que aún la sensación que tuve, aún la tengo. Es que no... Mira, hay algo que quizás un pensamiento tú puedas explicar, pero una emoción no se puede explicar. Por eso siempre yo digo que vale más una emoción que un pensamiento. El pensamiento viene luego, y luego piensas, y tú dices, ¿será posible? El pensamiento vino luego, años después, cuando el director de la obra encontró la forma de levantar en escena aquella historia. Había que encontrar esa danza, y afortunadamente en un mercadillo de cosas antiguas vi un columpio y me abrió la mente, porque en los columpios vi los sillones de Quimio. Fíjate qué cosa más extraña, más rara, pero yo creo Francisco Sánchez es actor y Paco Zaranda es director. Es la misma persona, pero parece acostumbrado a moverse entre dos mundos, uno que vemos y otro que no. Un columpio es un símbolo muy importante, muy antiguo. Es algo que viene y se va, como la vida. Se va y viene, se va y viene. Y esa pulsación es la pulsación del mar, es la pulsación de todo lo viviente, ¿no? Es la respiración, ¿no? Vivimos en ese columpio, vivimos en esa inestabilidad estable, porque al fin y al cabo lo mejor... Como su teatro inestable, por cierto, que Paco cada vez que habla es poesía lo que sale de esa boca. Le pregunté en un ambiente tan prosaico como lo conseguía. Para él la única forma de ser estable es ese balanceo. Los columpios y el tobogán de un parque infantil soñado donde comienza todo, me contaban las actrices. Un parque onírico que Paco imagina que María podría ver desde la ventana del hospital, aunque no sabe si es cierto. Nunca se conocieron personalmente, pero sí lo han hecho teatral y poéticamente, dándose un sentido mutuo. A partir de esta carta dejé de preguntarme por qué y para qué hacía teatro, porque ya había encontrado ese porqué. Hay algo que uno no puede explicarse, y es que a veces ni siquiera uno mismo valora lo que hace, pero a lo mejor lo que tú haces para ti no tiene mayor importancia porque forma parte ya de tu vida cotidiana. Paco considera la carta un regalo. Eusebio cree que la obra, más que un homenaje, es agradecimiento. Elena piensa que si María se enterase de lo que han hecho, también estaría agradecida, además de muy contenta. Es curioso que cuando le pregunté a Elena su porqué, qué la llevó a ella a escribir la carta, su respuesta resuena en la de Paco. Me parecía algo tan bonito y no usual, porque eso normalmente no ocurre, ¿no? Que yo quería que ellos supieran hasta qué punto el teatro que estaban haciendo podía ayudar a ciertas personas y que supieran también que esas ciertas personas sabían apreciar lo que estaban haciendo. O sea, que realmente algo importante había en ese teatro. Quería que ellos conociesen esa realidad, ¿no? Conociesen que una persona había podido ser un poco más feliz dentro de su tragedia gracias al teatro que estaban haciendo. Y que quería que lo supiesen para que ellos mismos vieran que merecía la pena todo eso que estaban haciendo. Que también era como una especie de ánimos de decir, fijaros que realmente lo que estáis haciendo es estupendo, ¿no? Que no lo supieran, pues me daba como pena, digo, no, tienen que saberlo. Y que eso quiere decir que su teatro tiene algo, bueno, fuera totalmente de lo normal, que llega muy profundo. Espero que me recuerdes, soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del
ella ve. Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Hoy, cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Hoy, cerrando los ojos, y me parece verte otra vez. Escuchando esta historia tuve la sensación de ser durante un instante un canal, de ser parte de una conversación que habría otra y otra y otra y todas eran bonitas. Coincidió que andaba leyendo ¿Dónde estás, mundo bello?, última novela de Sally Rooney, sobre dos amigas que buscan el amor y la estética en un mundo incierto. Y claro, ese mundo bello solo puede estar aquí, en este. Y esa búsqueda de la poética en un mundo prosaico es de una ternura revolucionaria. En la quebrada, tu capilla te delata y un pueblito ahí de repente. Agradezco tu montaña, tu sonrisa, tu mañana y el río grande. Pintaste mis pupilas con colores de la vida y la humildad de tu gente. Y solo cuando el río deja pasar el que camina, se llega a vos. Hoy, cerrando los María sabía lo que buscaba y lo encontró en la zaranda. La zaranda encontró en ella un sentido, un porqué. Elena encontró de nuevo a María en el podcast de Raúl. Las actrices de la extinta poética encontraron en Elena la luz que necesitaban para que la obra brillara. Marta, compañera que ha fotografiado esta historia para que podáis verla en redes, se reencontró con Magda, una amiga que ya no está aquí, pero su recuerdo sí. Y Rocío encontró a la madre de María, sin la que esos encuentros tampoco se hubieran producido. ¿Y tú qué encontraste? Pues encontré esos hilos que nos unen con la vida y con los otros, que son los hilos de la belleza y del afecto. Convertiste mi luto en danza pasó por Madrid y estará el 1 y el 2 de abril en el Teatro Alhambra de Granada, desde donde esperamos siga girando y haciendo bailar el recuerdo de María, que es quien mueve los hilos de la obra que ha nacido de su muerte. La zaranda sigue haciendo teatro en la nave de Jerez de la Frontera. Están de gira con La Batalla de los Ausentes y desde este año cuentan con un espacio escénico en el barrio madrileño de Villaverde, junto con la extinta poética. Se llama El Atrio. El libro de María Pisador se titula Las horas conjugadas y está publicado por Ulzama Ediciones, como hemos dicho. Y esta canción se llama Anhelando Iruya y es de la banda Perota Chingó, en estado de gracia. Sin duda alguna. Qué maravilla de voz y de música. Termina este acto, pero no cae el telón porque la luz sigue danzando. Muchísimas gracias, Rocío, por convertir el luto en radio. A ti, a vosotras por escuchar y gracias a Raúl, a Íñigo y a los dos Carlos Pérez por su ayuda.